carretera d'Avilés un carretero cantaba. Bueno, Avilés es contra la crisis y es una coordinadora de organizaciones políticas y sindicales. Y nace de la necesidad de la sociedad avilesina de poner freno a esto que llamen crisis, pero que lleva auténtica estafa. Las organizaciones que ahora en un primer momento nos juntamos en Avilés contra la crisis somos la Corriente Sindical de Izquierda, la CGT, Compromiso por Avilés, el Partido Comunista, Izquierda Anticapitalista, la UJC y Más Corbera. Y el objetivo nuestro de esta manifestación es la movilización ciudadana y la movilización de la sociedad avilesina. Pero nosotros queremos dar un matiz que es una movilización de clase obrera. Lo que queremos es poner en la calle un espacio de movilización donde se junten las aspiraciones de todos los trabajadores que están ahora mismo en conflicto, que están en lucha por sus derechos. Y por eso, para unificar esas luchas, nosotros reivindicamos la convocatoria de una huelga general en Asturias cuanto antes. Y en Avilés la crisis golpea pues, con igual dureza, con igual crueldad que en todas partes. No somos especiales, ¿no? Pero tenemos claro que hay una línea que en Avilés no podemos traspasar. Avilés es un centro industrial importantísimo. Empresas multinacionales del calibre de Arcelor, Estalería Saint-Gobain, Asturiana de Zinc, Alcoa, empresas del calibre de Fertiberia o de Orge y otras muchas, ¿no? Y no podemos consentir que en estas empresas se pierda ni un puesto de trabajo, por el propio trabajador y por todo lo que ello puede suponer para la comarca. Y lo que estamos viendo es que ni el Niemeyer, ni la Isla de Innovación, ni los famosos planes municipales son capaces de darnos soluciones. En Avilés contra la crisis pensamos que esta movilización sí que ese tipo de movilizaciones se puede llevar a otras partes de Asturias, con las características de cada sitio, ¿no? Pero para eso hace falta una cosa, y es que las organizaciones sindicales y políticas hagan un esfuerzo y renuncien a cualquier protagonismo partidista, en beneficio de un objetivo común que no es ni más ni menos que dinamitar el sistema capitalista que ya está fracasado y que ya no tiene nada que ofrecernos, ¿no? Que no sea pues, más paro y más pobreza. Por eso, lo que nosotros tenemos pensado hacer a medio plazo es tratar de juntar aquí en Avilés a todos los colectivos sociales que podamos, ¿no? Y empezar a hablar con otras organizaciones del resto de Asturias, pero siempre sin perder de vista el objetivo principal que es la movilización general de la clase obrera. ¿Tú qué vas?